Pablo les había instruido respecto a la venida de Cristo y el tiempo de la gran tribulación que Dios había profetizado que vendría sobre un mundo que rechaza a Cristo, pero se cuida de destacar que la iglesia no participará en esa gran tribulación. El verbo librar en el versículo 10 está en tiempo presente. Quien nos libra, o podría reformularse como un título: Jesús, el libertador. La iglesia no atravesará la gran tribulación. Hace capítulo 1, versículo 10 y capítulo 5, versículo 1 al 9, así como 2 Tesalonicenses, capítulo 1, el pacto de 7 años de Daniel. Después creemos que vendrá el arrebatamiento. Inmediatamente después del arrebatamiento vendrá la gran tribulación. Como en los días de Noé, cuando Noé entró en el arca para salvarse, él y su familia, inmediatamente cuando estuvo a salvo, vino el diluvio. También en el castigo a Sodoma y Gomorra, primero Dios puso a salvo a Lot, y después que Lot estuvo a salvo, Dios mandó el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Lo mismo con el arrebatamiento y la gran tribulación. Cuando la copa de la iniquidad empiece a desbordarse en la tierra, Cristo y la iglesia regresarán para derrotar a Satanás y sus huestes en la tierra e implantar el reino de Cristo por 1000 años. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, capítulo 20, versículo 1 al 5. Comentario capítulo 2. El capítulo 1 describe a la iglesia ideal. El capítulo 2 muestra un cuadro del pastor o siervo cristiano ideal. Pablo nos ha dicho cómo el evangelio llegó a Tesalónica. Ahora nos dice cómo ministró a las jóvenes creyentes. Esto es un bosquejo del programa de seguimiento que usaba Pablo y explica por qué la mayoría de sus convertidos permanecieron fieles al Señor y por qué sus iglesias crecieron. Nos da 4 cuadros del obrero cristiano ideal. El siervo fiel, capítulo 2, versículo 1 al 6. Qué tremendo privilegio que se nos confiase el Evangelio. Capítulo 2, versículo 4. Con frecuencia hablamos de la mayordomía de las cosas materiales, pero necesitamos también recordar que cada creyente es un mayordomo del Evangelio y de la palabra. Dios dio el mensaje a Pablo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Pablo a su vez lo encargó a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Y se esperaba que éste lo confiara a personas fieles de las iglesias, quienes a su vez lo encargarían a otros. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pero sabían que Dios les había confiado el Evangelio y que tenían que llevar el mensaje a otras ciudades. En lugar de atemorizarse, eran intrépidos para proclamar las buenas nuevas. El mayordomo fiel debe vivir para agradar a Dios, no a los hombres. Versículo 4. Es tentador comprometer el mensaje para ganar amigos, pero Dios no puede bendecir al mayordomo cuyo mensaje y ministerio no están acordes al patrón divino. En el versículo 3, Pablo afirma que su mensaje no es de engaño ni de error, o sea, era la verdadera palabra de Dios. Su motivo era puro y no de impiedad, y sus métodos eran limpios, no engañosos.
cebando el anzuelo, como para pescar. El versículo 5 afirma que Pablo no recurría a lisonjear a las personas para obtener ganancia personal. Pablo siempre honró a los obreros fieles y alababa donde se debía, mas no usaba lisonjas para ganar convertidos ni para influir en los seguidores. Léase Gálatas capítulo 6, versículo 10, Juan capítulo 8, versículo 29, Hechos capítulo 4, versículo 18 al 21. La madre gentil, versículos 7 y 8. Parece extraño que Pablo se autocompare en el versículo 7 con una nodriza que cuida con ternura. Considérese también 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15, donde afirma que como Padre espiritual había engendrado a los santos en Corinto mediante el Evangelio. En el capítulo 2, versículos 9 al 13, Pablo usa la imagen de un padre, pero el pensamiento principal aquí es el del cuidado amoroso. Los nuevos cristianos necesitaban amor, alimento y cuidado cariñoso, así como la madre lo daría a sus hijos. Los niños recién nacidos necesitan la leche de la palabra, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, y deben graduarse al alimento sólido, 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4, Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14, al pan, Mateo capítulo 4, versículo 4, y voy a hacer Éxodo capítulo 16, el maná y la miel, Salmos capítulo 119, verso 103. La manera en que la madre alimenta al hijo es casi tan importante como el alimento que le da. Qué importante es que nosotros, que somos cristianos más viejos, alimentemos a los jóvenes creyentes con amor y paciencia. El padre preocupado, capítulo 2, versículos 9 al 16. Nótese el misterio paternal de Pablo. Trabajó, versículo 9, predicó, versículo 9, se comportó, versículo 10, exhortó, versículo 11, y sufrió, versículo 14. Un padre debe velar por su familia y sacrificarse por su bienestar. Los hijos son grandes imitadores y es importante que las vidas de los padres espirituales sean ejemplares.